Estados Unidos para empezar, tienen mucho más acceso a crédito, ¿no? O sea, en Estados Unidos tienes el casi 80% de las personas que tienen tarjeta de crédito con límites de hasta $30,000, ¿no? Entonces, de entrada tienes ahí mucho más acceso a crédito versus en México. Pues cada vez es más la tendencia que los negocios sean rentables, ¿no? En términos de también la eficiencia que pueden tener los negocios, ¿no? Entonces, si lo comparas contra hace 10 años, era mucho más fácil decir bueno, vamos a crecer y después vemos, versus ahora cada vez espera que seas lo más eficiente, más rápido y rentable. Enfócate en el usuario. Si alguien está pagando, quiere decir que algo va bien, ¿no? En vez de, o por lo menos ese ha sido mi aprendizaje personal, ¿no? Más que enfócate en la complejidad del producto o el software, el avanzado, pues enfócate en vender, ¿no? Y si estás vendiendo, luego después vas afinando lo demás. Lo primero que empezamos a validar fue la gente confía o quiere comprar este tipo de artículos por WhatsApp. Y la empresa la abrimos, a los 3 días abrir una gente por WhatsApp, empezar a hacer publicidad y empezar a llegar la gente, ¿no? Entonces, pues ahí fue un poco el entender qué es lo que la gente nos pide versus qué es lo que nosotros a lo mejor pensábamos que la gente quería, ¿no? Entonces, pues ahí ya en 2-3 días con publicidad empiezas a ver ciertas tendencias de qué es lo que la gente quiere. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Hoy el inmigrante mexicano en Estados Unidos tiene acceso a crédito barato. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, su familia en México sigue pagando tasas que pueden superar el 80% por un refrigerador en una tienda de crédito tradicional. Mi invitado de hoy detectó esa brecha y construyó algo que rompe las reglas del juego. En lugar de mandar dólares que se convierten en pesos con comisiones ocultas, propone mandar el producto directamente, pagado en dólares desde Estados Unidos, con la opción de financiarlo a meses sin intereses. Alex, bienvenido a Finanzas en Automático. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Bueno, pues me da mucho gusto tenerte pues, para poder platicar pues, esta gran oportunidad que has identificado, donde pues, existen un pool de personas latinos viviendo en los Estados Unidos con necesidad de poder mandar remesas materializadas en productos del día a día. Me gustaría en ese orden de ideas entender de dónde nace esta necesidad y pues tú viviendo en ambos lados, tanto en México como en los Estados Unidos, ¿cómo ha sido ese proceso de poder identificar y poder aterrizar esta necesidad? Mira, ha sido una combinación de historias o cosas que me pasaron a mí mismo viviendo en Estados Unidos y luego por otro lado al regresar a México verlo a lo mejor de la perspectiva estando acá, ¿no? Entonces, yo soy mexicano, nací y crecí en Sonora, empecé a estudiar en Monterrey y luego me fui a vivir a Estados Unidos. Entonces, he estado la mayor parte, digamos, de mi vida adulta en Estados Unidos, donde descubrí las tarjetas de crédito, el sistema financiero americano y todos los beneficios que tiene, ¿no? Y estando allá, pues era un tema donde a lo mejor no lo tenías tan presente, pero pues a fin de cuentas sigues teniendo tu familia acá, sigues teniendo cosas acá y cada vez empezabas a ver más esas diferencias, ¿no? Entonces se vuelve un tema muy común de que, oye, pues es que si tengo el crédito aquí, pero en México no puedo, ¿no? O cuando quieres hacer cosas similares en México te das cuenta que todo era mucho más difícil, mucho más complicado. Entonces, como que todo el mundo a sus diferentes niveles empieza a ver cómo sacarle provecho a ese sistema financiero de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues eso fue un poco de lo que me tocó vivir. Y luego, estando acá en México, empecé a tener otros negocios donde veías una tendencia muy clara de, pues muchos de los clientes son mexicanos que están en Estados Unidos y compran para sus familias acá. Y tenías el mismo problema que yo tuve cuando estaba allá, ¿no? Y bueno, es que quiero comprar para mi familia en México, pero yo estoy en Estados Unidos. Dice, sí, pero pues no puedo pagar a plazos. ¿O cómo puedo sacarle provecho a mis tasas americanas, ¿no? Entonces eso lo empecé a ver en varios temas totalmente diferentes, pero era como que todo en la misma dirección y fue de ahí que sale la idea, que es ahora Manda Fácil, ¿no? Pero empezaste a unir pues diferentes piezas del rompecabezas de un solo bloque o empezaste con una estrategia o un lineamiento particular para poder atender una necesidad, porque hablabas de que está el migrante en los Estados Unidos que quiere poder mandar ciertos productos o servicios a su familia en México,
pero con la premisa de poder atender las necesidades de sus familiares en su país natal. ¿En dónde empieza pues a unirse, digamos, estas diferentes piezas que has podido descubrir tanto viviendo allá como viviendo acá para poder ir armando este molde que tienes hoy en día ya con Manda Fácil? Mira, curiosamente, o sea, yo lo viví en muchas cosas a nivel personal y ya viéndolo más a lo mejor de la perspectiva de negocio, me tocó a mí experimentarlo con justo un negocio que tengo de e-commerce, que es algo muy, muy específico, un nicho, productos para personas de la tercera edad o productos de movilidad, donde dices, es un nicho muy, muy específico, pero de entre ese mismo nicho me empezó a ver algo ya medio repetitivo de gente de Estados Unidos que lo quería comprar para sus familiares acá, ¿no? Y dentro de eso, pues es cómo puedo pagar a plazos, ¿no? Entonces, eso fue algo que justo me tocó vivir a mí, de estar en Estados Unidos y querer comprar uno de esos productos para un familiar acá, y de ahí salió la empresa esa, ¿no? Entonces, pues fue bueno, este es un producto muy, muy específico, pero la necesidad es clara, ¿no? Y paralelamente, empezando a analizar esa necesidad o esa situación, pues fue un poco el entender dónde están los gastos más fuertes muchas veces o dónde puede tener mayor beneficio, ¿no? Ese tipo de aprovechamiento de las tasas de Estados Unidos. Y pues ahí tienes los gastos, digamos, del día a día, desde comida, renta, donde no vas a poder, digamos, que incluir ese tipo de servicios por diferentes razones. Luego tienes temas médicos y tienes temas, digamos, de artículos, que es lo que ahorita hago con Manda Fácil, ¿no? Entonces yo inicialmente empecé a probarlo para temas médicos, pensando, bueno, desde una operación, un seguro, o sea, cómo puedes financiarlo desde Estados Unidos, pero ahí me di cuenta que hay mucho interés, hay necesidad, pero era mucho más difícil a lo mejor integrar las partes en términos de, bueno, tienes las financieras en Estados Unidos, las cuales a lo mejor o a veces no aceptan, digamos, que el financiamiento para ese tipo de operaciones, ¿no? Que es un servicio, no es un artículo. Y luego tienes, pues, los hospitales o los médicos a los cuales tendrías que integrar, ¿no? A ese sistema para que funcionara. Entonces, inicialmente empecé a probar eso. Tenía mucha gente de Estados Unidos que les interesaban operaciones o temas médicos en México para financiarlos, pero me era difícil integrar la parte, digamos, del supply, ¿no? Decir, bueno, ¿quién les va a dar esa operación en México o quién lo va a hacer? Entonces fue de ahí que dije, bueno, pues la necesidad es la misma, pero vamos a enfocarnos en otro tipo de productos, los cuales es mucho más fácil integrar a las partes, ¿no? Entonces fue de ahí que sale la idea de decir, pues vamos a enfocarnos en los artículos no perecederos, ¿no? En todos los appliances o artículos en general, la idea era de $250 para arriba, que ahí entra todo lo que sea una tele, un refrigerador. Poco a poco hemos ido subiendo hasta motos y ahorita justo haciendo pruebas con carros, pero ha sido más el ver eso. La necesidad es la misma, pero dónde podemos integrarnos más fácil con la oferta, ¿no? Entonces fue de ahí que sale, bueno, e-commerce, que es de las cosas a lo mejor más fáciles de integrar porque ya es digital, ya tienes todos los suppliers que están haciendo los envíos, ellos son los que tienen la logística, que es algo que nosotros ahorita no pudiéramos ofrecer, entonces pues fue de ahí que sale, bueno, vamos a conectar a la oferta que ya está en México, tiendas o artículos que las personas ya conocen y las financieras que ya están en Estados Unidos y listo, ¿no? Entonces es lo que hemos estado haciendo. O sea, te vuelves un orquestador con dos jugadores, ¿no? Por un lado, suppliers en México que puedan entregar un producto en tiempo y forma con las garantías de poder tenerlo de manera local, que es donde lo requiere el usuario al que se le quiere enviar dicho producto, y pues con la facilidad de poder tener tasas atractivas en los Estados Unidos. Sin embargo, pues este proceso, quiero pensar que es para poder arrancar, puede ser tortuoso porque se vuelve como el huevo o la gallina, porque todavía no tienes suficientes suppliers o suficientes financieras que puedan embonar para poder hacer de este modelo algo muchísimo más eficiente y que realmente pues las dos patas quieran poder participar con una estructura así. Cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso o este viaje de poder ir agarrando tracción en el mercado para poder pues generar, digamos, esa necesidad que quiera tener tanto la financiera como proveedores en el mercado mexicano. O sea, ha sido obviamente mucho prueba y error, ¿no? Pero cuando comenzamos fue, digo, a lo mejor a términos generales estamos hablando del tema de
pues una necesidad, ¿no? De enviar o comprar artículos para la familia y poder conectarlos con las financieras, ¿no? Para tener ese beneficio de las tasas de Estados Unidos. Pero además de eso, o sea, parte de lo que nosotros queríamos probar no es una página de internet, no es una app nueva, es un servicio por WhatsApp, ¿no? Que esa es parte de las tendencias que nosotros vemos, pues obviamente mucho del valor está en el tema financiero, pero particularmente para este segmento también es un tema de la conveniencia y la facilidad, y esto termina en WhatsApp, ¿no? Entonces, pues lo primero que empezamos a validar fue la gente confía o quiere comprar este tipo de artículos por WhatsApp, y o sea, la empresa la abrimos a los 3 días, abrir una gente por WhatsApp, empezar a hacer publicidad y empezar a llegar la gente, ¿no? Entonces, pues ahí fue un poco el entender qué es lo que la gente nos pide versus qué es lo que nosotros a lo mejor pensábamos que la gente quería, ¿no? Entonces, pues ahí ya en 2, 3 días con publicidad empiezas a ver ciertas tendencias de qué es lo que la gente quiere, luego empezar a ver, bueno, confía en este tipo de servicio, independientemente de cuánto vamos a hacer de margen o dónde va a estar el negocio, es sencillamente la gente quiere este tipo de servicio y WhatsApp es un canal donde la gente lo va a aceptar, ¿no? Entonces fue, ok, empezó a llegar gente de todo Estados Unidos a preguntar, oye, que si es de verdad, cómo sé que no es estafa, pero si quiero, no me animo, etcétera, etcétera. Entonces ya que empezaron a caer los primeros clientes fue un poco, bueno, o sea, hay algo, ¿no? Entonces nos está llegando mucha gente, a lo mejor nos animan por ciertas razones, pero eso lo podemos ir afinando, ¿no? Entonces entendimos que sí hay un interés, ¿no? Que era nuestra hipótesis, es la gente quiere comprar artículos y ven ese beneficio en el poder usar los financiamientos de Estados Unidos, ¿no? Ya que empezamos con eso, pues fue bueno, ahora hay que empezar a afinar un poco pues cuánto vamos a cobrar de comisión, cómo vamos a integrar, pero cuando empezamos pues no teníamos nada, fue un WhatsApp y ¿quieres comprar? Sí, ok, veo cómo te cobro, ¿no? Y ya que llegó la gente, bueno, vamos a integrar a las financieras de Estados Unidos, vamos a poder dar las ligas de pago, ellos pueden aplicar el financiamiento y por el otro lado, pues vamos a ver cómo trabajamos en México con los proveedores, ¿no? Pero la gente, en ese orden de ideas, tenía claro que su principal ventaja era poder aprovechar las tasas baratas de Estados Unidos para poder financiar a largo plazo o en meses sin intereses en México, o realmente la necesidad nace de esta persona es que necesita enviar productos a una zona geográfica distinta. Es una mezcla, ¿no? Y eso ha sido parte del aprendizaje. Nuestra tesis inicial era que, o sea, es mandar los artículos, ¿no? Y el financiamiento llega a la mejor a segunda prioridad, y eso es parte de lo que hemos visto de, bueno, la gente, pues primero que nada tengo familia en México, ¿cómo los apoyo? ¿No? Ya después entra qué tipo de artículos me ofreces, cómo se comparan los precios, ¿no? Y luego entra el tema del financiamiento, ¿no? Entonces, donde en verdad es el mayor valor para el usuario es cuando saca el provecho de esas tasas americanas, ¿no? Versus enviar remesas y que tus familias en México o en otro país en LATAM saquen créditos caros, pero también hemos visto que hay personas que pagan de contado, ¿no? Entonces, pues ahí es donde creo que seguimos un poco en prueba y error de decir, bueno, hay gente que independientemente del crédito quiere sencillamente comprar el artículo por la conveniencia, pero pues nosotros parte de nuestra meta es también siempre orientarlos a si puedes tener esos beneficios, pues úsalos, ¿no? Entonces, parte de lo que hace el sistema te va filtrando y te va dando las opciones, es decir, si quieres de contado, si quieres de crédito, cuáles son las opciones a las cuales potencialmente califican y ya dejar que ellos decidan, ¿no? No, justo a ese punto quería llegar, y es cómo ha sido este proceso de adopción justamente para poder inculcar un beneficio o promover un beneficio que pueden tener todos estos migrantes viviendo en los Estados Unidos con acceso a tasas mucho más competitivas que el resto de Latinoamérica y particularmente en México, donde efectivamente las brechas son enormes, ¿no? Es una persona que quiera tener un acceso a un crédito en México sin historial crediticio, pues puede tener tasas incluso hasta el 80%, y esa misma persona viviendo en los Estados Unidos, teniendo un score crediticio normal que realmente lo necesita para poder vivir en los Estados Unidos, pues puede tener acceso a tasas incluso menores al 30%. En ese orden de ideas, ¿cómo han podido divulgar
eso para poder realmente hacerles entender que esa es la principal ventaja que deben aprovechar y no dejarla sobre la mesa para que este negocio pues pueda empezar a crecer de manera orgánica en el tiempo. Pues parte de lo que hemos hecho, y digo, lo que te mencionaba, que la tendencia es, a fin de cuentas, es comercio conversacional, ¿no? Entonces es diferente o sea, es que voy a una página o voy a una app y estoy buscando algo muy, muy específico. Aquí todo tratamos de que sea más como una conversación, ¿no? Entonces, pues ha sido el cómo llegas a un WhatsApp, muchas veces las personas incluso piensan que es un humano hablando con ellos. Entonces, dentro de esa plática ha sido parte del, pues, cómo podemos ir identificando esos puntos donde hace sentido mencionarles el financiamiento o cómo les podemos hacer preguntas para tener cierta información de en qué tipo de perfil encajan sin que se sienta como un proceso, como una encuesta, ¿no? Entonces, pues es un poco más una conversación, digo, aún no está perfecta como quisiéramos, pero es más oye, ¿qué estás buscando? ¿Dónde está tu familia en México? Y ya que tienes cierta idea, bueno, ¿tienes crédito en Estados Unidos? ¿Te interesaría? O sea, hacemos ahí varias preguntas con las cuales muy casualmente te va filtrando y en base a eso te va diciendo, mira, si tú tienes, por ejemplo, tarjeta de crédito en Estados Unidos, puedes aplicar este tipo de financiamientos, ya los conoces, no, nunca los he usado, te interesa conocerlos, entonces el sistema de una manera como una conversación te va llevando a donde nosotros queremos que llegues. Y si sabemos que no calificas a ciertas herramientas, pues no te las vamos a ofrecer. Entonces, bueno, no calificas, pero estas son tus otras opciones, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, aun cuando no podamos ofrecer todo lo que queremos a todos los diferentes perfiles, pues vamos recopilando esa información para saber qué tipo de perfiles están llegando, qué es lo que les interesa y dónde están a lo mejor los gaps de decir, bueno, tengo cierto perfil que le interesa este producto, pero a lo mejor no califica estas herramientas financieras, pero pues a futuro podemos ofrecerles algo, ¿no? Entonces, yo lo veo ahorita, todavía estamos un poco en ese aprendizaje de saber, pues, cómo está toda la diferente, ¿no?, diversificación de los perfiles, cuáles les podemos ofrecer ahorita, pero de igual forma el aprendiendo es cuáles son todos los otros que ahorita no les podemos ofrecer y qué necesitamos para llegar ahí, ¿no? Y creo, y estoy más bien absolutamente seguro que ese aprendizaje o ese proceso pues nunca va a acabar porque realmente hoy estás en un punto donde pues necesitas recopilar data y creo que lo están haciendo bastante bien porque va a ser pues la forma de poder pues empezar a detonar diferentes acciones para poder pues divulgar o inculcarles a estos migrantes pues una alternativa que les beneficie a ellos y a sus familiares, ¿no? Ahora, me gustaría entender y que nos lleves como en un mapa mental cómo es el proceso desde que una persona decide, ahorita hablabas del tema de la conversación con WhatsApp, pero desde que decide poder entrar, digamos, en este canal para poder buscar una alternativa de un producto o servicio, llámese un refrigerador, un televisor, una lavadora que necesita o que realmente quiere poder regalar a alguno de sus familiares en México. Nosotros, digo, es WhatsApp first, ¿no? Entonces, todo está orientado a WhatsApp, ¿no? Tenemos nuestra página de internet, todo te va a mandar a WhatsApp. Nuestra publicidad en todos lados, todo te manda a WhatsApp. Entonces, para nosotros ese es obviamente el primer paso, que llegues a nuestro canal de WhatsApp y ahí es donde la conversación empieza, ¿no? Entonces, dependiendo de los diferentes canales, publicidad, o sea, nosotros tenemos manera de personalizar esa conversación dependiendo de dónde llegaste, ¿no? Entonces, eso puede ser, por ejemplo, si llegaste a un anuncio donde se estaba promocionando el crédito, pues vas a empezar por un caminito, digamos, enfocado al crédito. Si llegaste de un anuncio donde era más genérico, a lo mejor compra artículos para tu familia, vas a llegar por ese tipo de filtro, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde inicia tu conversación, te va mostrando los diferentes flujos y ahí empieza un poco lo que te mencionaba de tratar de hacer esos filtros, pero de una manera conversacional, ¿no? Entonces, dentro de todo eso, como WhatsApp, a fin de cuentas, pues es algo que todo el mundo conoce, hay cierta confianza, pero pues estás hablando también de compras, digamos, grandes, ¿no? Para la mayoría de las personas, o sea, nuestro ticket promedio es de $500. Entonces, pues es también un tema de confianza, sobre todo la primera vez. Entonces, pues es una mezcla de conversacional, pero también lo que hemos hecho mucho es, pues de repente te manda, por ejemplo, un video, ¿no? Entonces, educación, ¿no? Es, oye, ya te interesa, ya me contestaste ciertas preguntas, sé más o menos, digamos, a dónde quieres ir,
aquí te va un video de cómo funciona, ¿no? Entonces, pues ahí es donde seguimos mucho afinando, pero a fin de cuentas es una conversación. Digo, muchas personas a veces ni se dan cuenta que es un sistema, piensan que es un humano. Entonces, pues es, oye, quiero, no sé, ¿no? Quiero artículos para mi familia. Dice, bueno, ¿qué tipo de artículos? ¿No? Puede ser un electrodoméstico, puede ser una moto, puede ser muebles, o sea, ahí te va filtrando, ¿no? Entonces, dentro de eso, nosotros lo que hemos hecho es te recomendamos los artículos que nosotros vemos que son los mejores artículos de cierta categoría de la semana, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es, pues hay diferentes perfiles. Hay el que quiere algo, pero no sabe exactamente cuál, y con eso me refiero, quiero comprar, por ejemplo, una tele, pero no te va a decir, quiero la tele de tantas pulgadas de tal marca, ¿no? Entonces, esos son a lo mejor un tercio. Entonces, tú le dices, bueno, aquí está la lista de diferentes categorías, encontraste la categoría, le vas picando, te va dando opciones. Entonces, ahí para los artículos que nosotros recomendamos, te sale la foto, te salen las características del producto y te dice, oye, aquí está el precio, ¿no? Te interesa. Y si le picas, sí, me interesa, ya te da la liga para poner el pedido, donde es donde ya empieza el proceso de pago, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que hacemos es también, en cuanto le piquen en la liga de pago, se le manda un videito para que vea exactamente cómo funciona, cómo puede aplicar el crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no sabe, perdón, si no agarra uno de esos artículos que se le está sugiriendo, o él ya tiene algo muy específico en mente, pues él también puede llegar y nos dice, es que yo quiero, no sé, ¿no? Nos ha tocado cosas muy, a lo mejor random, pero no sé, una planta de luz, ¿no? Entonces, esta es la planta de luz que quiero. Entonces, ya ahí eso a nuestro sistema le dice, ¿sabes qué? Este no es uno de los artículos recomendados. Ahí empieza un proceso donde, bueno, vamos a buscar este artículo, dónde lo encontramos, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Y ya que hace eso, se le manda directo de vuelta al cliente la liga para que pueda hacer el pago, ¿no? Entonces, puede ser una recomendación o puede ser un artículo que el cliente ya tiene muy específico, y parte de lo que hacemos pues es no nomás sabes que aquí está el precio, sino te voy a conseguir el mejor precio en México de las diferentes tiendas y que tenga entrega en donde están tus familiares, ¿no? Porque parte de ese filtro que te comentaba pues es un filtro por la parte de el que manda desde Estados Unidos, enfocado al perfil de crédito, pero también tienes en México pues el perfil del familiar, ¿no? ¿Dónde está? Que muchas veces es algo que a lo mejor, digamos que damos por hecho que todas las tiendas llegan a todos lados, pero la realidad es que no. Entonces en México tenemos muchas zonas rurales donde no van a llegar artículos de a lo mejor tiendas que pensáramos que llegan, ¿no? Entonces parte de lo que hemos aprendido es pues no es nomás se encuentra el mejor precio, sino se encuentra el mejor precio, pero que aparte tenga esas capacidades de entrega, ¿no? Donde están los familiares de ellos, ¿no? Pero eso me lleva a pensar a que puede haber una alianza incluso con esas zonas donde la tienda o el supplier que tienes hoy en día en México no pueda llevarlo, pero sí puedes hacer una conexión para que lo que esta empresa, esta gran cadena iba a cobrar por enviarlo a cierto punto, pues simplemente tienes un intermediario que te termina supliendo eso que necesita el cliente, y pues amplías esa cadena de opciones para el usuario final. O sea, ahorita nos hemos enfocado en mantenerlo, digamos que lo más sencillo en términos de operaciones. Entonces, pues ha sido un poco el encontrar a los que ya hacen entregas en esas ubicaciones. Sí hemos tenido casos donde, por ejemplo, hay un artículo que no tiene el vendedor entrega en esa zona y nosotros lo triangulamos, decir, ¿sabes qué? Mándalo del vendedor a una bodega y esa bodega hace la entrega. Entonces, se puede. Ahorita la verdad es que no ha sido el enfoque porque obviamente le metes otro tipo de complejidad de operaciones desde, ¿no? ¿Qué pasa si quieres hacer una devolución? O sea, hay temas ahí donde se pone un poco más complicado, pero pues a fin de cuentas estamos recolectando esos datos de saber dónde son las zonas o dónde están esos a lo mejor gaps. Y es bueno, si vemos que a futuro tenemos muchos más usuarios y hay ciertas zonas donde no hay cobertura de entrega, pues ya empiezas a poder tener un poder de negociación de decir, bueno, vamos a ver a quién le interesa, ¿no? Pero pues ahorita es más el enfoque, el seguir creciendo, seguir consiguiendo clientes y después ir viendo cómo les podemos ir mejorando la oferta, ¿no? No, eso sin duda es mejor ir paso a paso para poder ir consolidando una solución que el mercado la adopte, y de esa manera pues la misma atracción te va a ir llevando a lo que requiere el producto como tal. Ahora bien, una vez ya el usuario pues determina que o escoge ese producto, ¿cuál es el paso siguiente para poder
vincularlo desde WhatsApp a las diferentes alternativas de crédito que tienes hoy o los diferentes aliados de crédito que tienes en Estados Unidos para que pueda acceder a ese crédito? Nosotros estamos usando los procesadores de pago de Estados Unidos. O sea, a fin de cuentas, nuestra empresa es una empresa americana, estás cobrando en Estados Unidos. Entonces, lo que nosotros decimos a las personas es igual como si tú fueras a un Walmart en físico, ¿no? Que es muchas veces ahí donde entra el tema de confianza, de estoy pagando una empresa en México, pero es de Estados Unidos. Nosotros somos una empresa en Estados Unidos. Es igual que compras en cualquier tienda en Estados Unidos, ¿no? Entonces, dicho eso, ya sabes qué artículo quieres. Aquí está el precio, se te manda una liga de pago. Que nuestro sistema es todo por WhatsApp. Para salir y hacer el pago, pues tienes que salir a una página de internet, ¿no? Entonces se les manda un pago, les manda una liga de pago, perdón, salen ahí al procesador y ahí es donde comienza el proceso de la aplicación de crédito, ¿no? Entonces estamos usando las financieras de Estados Unidos como Affirm, Klarna y Afterpay, que son los famosos Buy Now, Pay Later. Entonces es el mismo proceso que estos usuarios tuvieran en una tienda en Estados Unidos que a lo mejor ya conocen. Tenemos usuarios que ya han usado esas herramientas, entonces ni siquiera es un tema complicado de tengo que crear una cuenta, tengo que volver a hacer algo. Si ya lo han usado antes, es nomás ponen su teléfono, les llega un código, confirman, pum, aquí está tu crédito y en menos de 3 minutos les aprobaron un crédito. Hay veces que hasta $10,000, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí depende del perfil del cliente, ¿no? Y cuánto le aprueban, pero es un proceso muy, muy sencillo, ¿no? Hablando de ese tema, particularmente del crédito, y sabiendo pues que en México tenemos el día a día con ofertas de meses sin intereses, prácticamente que en todos los establecimientos, en Estados Unidos funciona algo similar. Danos un poco de contexto, ¿qué tipo de ofertas pueden acceder los migrantes viviendo en los Estados Unidos distintas a la que puede obtener una persona viviendo en México? O sea, en Estados Unidos para empezar, tienen mucho más acceso a crédito, ¿no? O sea, en Estados Unidos tienes el casi 80% de las personas que tienen tarjeta de crédito con límites de hasta $30,000, ¿no? Entonces, de entrada tienes ahí mucho más acceso a crédito versus en México, ¿no? Que en México casi 20% de la población tiene tarjeta de crédito y tienen límites de más o menos $2,000, ¿no? Entonces, estadísticamente, la mayoría de los migrantes que mandan dinero, sus familiares en México no tienen crédito y si tienen va a ser mucho más caro que en Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos en Estados Unidos están muy acostumbrados a usar ya sea las ofertas de sus tarjetas de crédito, ¿no? Que muchas veces tienes igual, por ejemplo, muchas veces cuando sacas tarjetas nuevas tienes promociones de 0% de intereses por 18 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que necesite comprar, pues no va a pagar intereses por tantos meses, ¿no? Luego tienes todos los Buy Now, Pay Laters, que es a lo mejor más similar al meses sin intereses en México, ¿no? Que en Estados Unidos no funciona igual ¿sabes qué? Voy con una tarjeta y pago a meses sin intereses. Esos meses sin intereses pues los está pagando alguien, ¿no? En México los está pagando la tienda. En Estados Unidos normalmente con las tarjetas de crédito no funciona igual, pero pues tienes los Buy Now, Pay Laters. Entonces con el Buy Now, Pay Later, que son estos Affirm, Klarna, Afterpay, dependiendo de la tienda, ellos a veces ofrecen esos pagos a meses sin intereses o hay veces donde te cobran los intereses. Entonces ahí es más decisión de la tienda de decir, estas son las herramientas, pero pues quién paga las comisiones, ¿no? Entonces son ofertas o son, digamos, no son procesos nuevos, es algo que la gente ya conoce en Estados Unidos y en México lo conoce, nomás a lo mejor con otro nombre o diferente manera. El problema es que normalmente no lo puedes hacer desde Estados Unidos en México, ¿no? Entonces ahí es donde entra la desconexión, decir, es que sabes que tengo muy buen crédito en Estados Unidos, quiero comprar en plazos en México, no puedes con tu tarjeta de Estados Unidos, ¿no? Entonces si tú ves aquí de que, oye, meses sin intereses y tu tarjeta es americana o de otro país, pues no va a jalar porque no está incluida en ese sistema, ¿no? Y en ese orden de ideas, ¿cómo ha sido pues el proceso evolutivo pensando en pues digamos el pool de productos que han sido de mayor demanda? Y quiero pensar que pues por sentido lógico pueden ser televisores, refrigeradores, no sé qué otro tipo de soluciones estás viendo detrás de todo esto que pueda, digamos, llevar al crecimiento en el mediano plazo de la solución y hacia dónde piensan, digamos, orientar esto o por lo menos
Entiendo que si bien lo vamos haciendo paso a paso, ¿cómo es el futuro que prevés de esta necesidad que has encontrado en un conjunto de migrantes que es enorme en los Estados Unidos? Ya, cuando nosotros iniciamos, nuestra tesis era artículos de $250 para arriba, ¿no? Para que digamos que pues hiciera sentido en términos de crédito y que hubiera ese valor, ¿no? Porque cuando son artículos muy chicos, pues normalmente los pagas de contado y no tiene sentido el tema del financiamiento, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho fue pues orientarnos a esos artículos, pero de igual manera, digamos que dejarlo abierto en términos de qué nos preguntan, qué es lo que la gente quiere y luego vemos si lo podemos ofrecer, ¿no? Entonces, ha sido un proceso gradual de decir, bueno, en términos de $250 para arriba, pues qué es lo que entra, electrodomésticos, muebles, electrónicos, ¿no? Que son los tres más grandes, ¿no? Entonces, sí, lo que más hemos vendido son refrigeradores, televisiones, celulares, ¿no? Pero dentro de eso, pues tienes todo tipo de otras cosas, ¿no? Entonces nos ha llegado gente, por ejemplo, motos. Hemos vendido varias motos que no fue algo que a lo mejor inicialmente estaba en nuestro radar o en nuestro plan, por temas tickets más altos, confianza, la logística de ella es diferente, no es un tema de voy y te la entrego, sino vas a la tienda. Pero bueno, empezamos a ver que nos pedían motos, entonces empezamos a ofrecer motos y hemos vendido motos, ¿no? Identificamos que hay también mucho interés, por ejemplo, para carros. Entonces estamos justo haciendo pruebas para carros. Es un producto mucho más complicado. Tienes ahí diferentes temas donde ya no es, digamos que, pues ya no es un buy now, pay later de, oye, quiero comprar un carro en México. Ahí ya estás hablando de un financiamiento, digamos que un poquito más complicado. Entonces seguimos haciendo pruebas, pero la verdad es que en estos 8 meses que llevamos nos hemos dado cuenta que hay tenemos ventas de $20, ¿no? Por ejemplo, flores, regalos, o sea, que es lo que dices, bueno, no es financiamiento, pero el tema de conveniencia, la gente por WhatsApp, ¿sabes qué? Quiero flores para mi mamá en tal ciudad. No, quiero un regalo y listo, ¿no? Aun cuando les cueste más que si lo compraran ellos directo, lo hacen. Y cómo esa confianza muchas veces va llevando a que compré un artículo muy chico, tengo confianza, compré algo más grande y te van preguntando básicamente qué más puedes ofrecer, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, o sea, nos han preguntado por casas, por ejemplo. Entonces, si me preguntas, no a mediano plazo, pero a largo plazo, pues podemos hacer lo mismo para ofrecer financiamiento de casas en México desde Estados Unidos. No, con una tasa completamente distinta. O sea, es lo que quisiera uno y soñase financiar con tasas 4, 5 o 500 puntos base por debajo de lo que puede conseguir en México. Ahí ya específicamente, o sea, para las casas, para los carros, pues ya no puedes, digamos que agarrar la tasa de Estados Unidos 1 a 1, pero pues a fin de cuentas hay muchas financieras en Estados Unidos que te dan créditos personales y esos créditos personales los puedes usar para hacer compras en México, ¿no? Entonces, para nosotros es el entender todas las opciones, tanto en Estados Unidos o en un futuro en Latinoamérica, y conectar a las personas, ¿no? Porque lo que nosotros vemos donde está también mucha la oportunidad es, si tienes crédito en Estados Unidos, pues obviamente las tasas van a ser mucho mejores, pero si no tienes acceso a crédito en Estados Unidos y quieres crédito, digamos que originado de LATAM, pero tienes dólares, pues tienes un perfil de riesgo diferente al que tiene ingreso en pesos, ¿no? Entonces ahí es donde yo diría, we're not there yet, pero es donde queremos poder decir en un futuro, bueno, financieras ya sea basadas en Estados Unidos o en LATAM, cómo puedes ofrecer una tasa que esté, digamos que en un punto medio, ¿no? Para todo este segmento. Y quiero pensar que en ese orden de ideas, pues si bien estás enfocado en un segmento que pareciese en cierta medida no grande geográficamente, pero sí es muy grande en el sentido de que tienes pues más de 60 millones de latinos y viviendo en Estados Unidos, y de esos 60 millones, casi el 70% son mexicanos. Sí, o sea, México es más del 50% de las remesas, ¿no? Entonces, pues a fin de cuentas es el más grande, por eso nos estamos enfocando aquí, pero también hemos visto que la necesidad es la misma, ¿no? Entonces, aun cuando nuestros anuncios dicen envía esto o artículos a México, luego ya gente nos pregunta si pueden hacer lo mismo en Guatemala, en Honduras, en Salvador, o sea, de todos los países de habla hispana de Latinoamérica nos han preguntado, ¿no? Y no lo hemos hecho, obviamente, porque pues tiene su complejidad de tienes que tener las alianzas de la oferta en cada país, etcétera, etcétera, pero la necesidad es la misma, ¿no? Entonces, pues es muchas veces
como que las personas no piensan que el latino en Estados Unidos tiene acceso a crédito, o muchas veces ese mismo latino no conoce tanto el sistema financiero americano como para poder sacarle provecho, pero lo que vemos nosotros pues es, muchos tienen acceso a crédito y muchas veces ni siquiera lo dimensionan de cómo pueden sacarle provecho, ¿no? Entonces pues es un mercado muy grande, muchas veces olvidado, ¿no? Por las financieras en Estados Unidos, o muchas veces no entendido, digamos, por las empresas acá en México, ¿no? No, por eso te mencionaba hace un par de minutos el tema de la adopción, porque justamente pueden existir diversas soluciones en Estados Unidos, pero si el migrante no las conoce, pues simplemente no se usan. Entonces creo que este proceso de ir llevándolo poco a poco, en un proceso de que vayan de boca en boca, pues va a generar la atracción suficiente para que pues este producto y este mercado crezca de manera paulatina en el tiempo. Sí, o sea, lo que nosotros, la verdad es que lo más difícil de todo es la confianza, ¿no? O sea, es un segmento que por diversas razones es muy desconfiado, ¿no? Desde todo el proceso de ir desde sus países a Estados Unidos, que muchas veces pues hubo muchos temas no muy bonitos en el camino, ¿no? Entonces es un tipo de mercado que está muy desconfiado, tiene sus razones para tener miedo, y la verdad es que también hay demasiadas estafas, ¿no? O sea, específicamente para el tema de remesas o de envío de artículos desde Estados Unidos a Latinoamérica, pues hay muchas cosas que se pierden en el camino, ¿no? Entonces hay mucho valor financiero, pero también muchas veces la alternativa es pues lo mando y veo si llega, ¿no? Ya que tocas el tema de desconfianza, ¿cómo han podido manejar esto y dar la tranquilidad a la persona que quiere enviar ese producto desde los Estados Unidos a México? O sea, lo que nos ha funcionado a nosotros mejor es un poco, digo, lo que te mencionaba es, pues nosotros somos una empresa en Estados Unidos, ¿no? Entonces es igual como si fueras a pagar a una tienda en Estados Unidos, y el dejarle eso muy claro a las personas versus pues estoy tratando con una empresa en Latinoamérica, donde básicamente si tengo alguna queja, pues es más difícil hacerlo desde fuera, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, aquí está la información de la empresa, verifícala, o sea, siempre parte de esa, digamos que conversación que te mencionaba, es no nomás, hey, ¿sabes qué quieres comprar? Aquí está, sino antes de que te quiera vender es, ve, revisa mi empresa, conócela, ve los testimonios, etcétera, ¿no? Entonces, pues al principio siempre lo más difícil fue, pues no teníamos clientes, ¿no? Entonces no tienes testimonios, no tienes videos, no tienes gente que pueda platicar, pero cada vez que vamos sumando a una persona más y dejan sus videos, dejan sus comentarios, pues es lo que va creando la confianza, ¿no? Entonces es esa mezcla de decir, bueno, es una empresa en Estados Unidos, a fin de cuentas tienes, ¿no?, la certeza jurídica de Estados Unidos. Si tienes cualquier tema en Estados Unidos, tú hablas al banco o hablas a la financiera y te quejas y te van a regresar el dinero, versus aquí en México vas a batallar semanas y que la queja y básicamente pruébame que no te cumplieron, versus en Estados Unidos es aquí te regreso en lo que la tienda me prueba que sí lo entregaron, ¿no? Bueno, ahí digamos le dan la tranquilidad de cara a cualquier inquietud de cara al proceso en los Estados Unidos, pero ¿cómo estás manejando esto con tus proveedores en México? Pues justamente para poder pues generar todo un ecosistema que permita dar trazabilidad y tranquilidad al usuario final. Para el proveedor en México en sí, digamos que no hay ningún tema, ¿no? Porque a fin de cuentas nosotros les estamos pagando como cualquier cliente más, ¿no? Lo que nosotros negociamos un precio preferencial para nosotros tener un mejor precio de lo que hubiera conseguido el cliente, ¿no? Entonces, pues ahí es parte donde está nuestro modelo de negocio, pero a los proveedores, pues nosotros les pagamos, ellos entregan y listo, ¿no? Y nosotros somos el que gestiona todo ese proceso de asegurarnos que llegue el producto. Por ejemplo, es raro, pero si hay un tema de si un producto llegó defectuoso, o si hubiera que haber un cambio, una evolución, ahí es muchas veces también donde el migrante que está en Estados Unidos tiene desconfianza o le da miedo o no conoce el proceso, y ahí es donde nosotros entramos a decir, bueno, si nosotros te entregamos, por ejemplo, un artículo de Coppel, pues la evolución o la garantía es con Coppel, pero si necesitas ayuda, nosotros te vamos a ayudar y te vamos a guiar en el proceso, ¿no? Entonces, pues eso es parte también de lo que al cliente que está en Estados Unidos le gusta decir, bueno, pues ya no es nomás compré y luego tengo que ir a la tienda a quejarme o averiguar o que mi familiar vaya, sino
nosotros te guiamos y te ayudamos en cualquier tema que pudieras tener, ¿no? En ese orden de ideas, quiero pensar que, por lo menos en el corto plazo, las alianzas que estás previendo llevar a cabo tienen que ser con grandes empresas de retail, llámese Coppel, llámese Walmart, llámese Soriana y demás, pues para poder darle esa tranquilidad al sistema. ¿Es así o...? La verdad es que no estamos cerrados, ¿no? O sea, tenemos alianzas con, por ejemplo, con Coppel, ¿no? Que por temas de última milla son de los mejores en México, o por lo menos para nuestro mercado, pero pues la verdad es que también estamos explorando alianzas con cosas muy específicas donde, por ejemplo, si lo puedes mandar por una paquetería normal, ahí ya no tenemos un tema de que no llegue la logística, ¿no? Cuando tenemos temas a lo mejor más complicados de logística, pues es en artículos más grandes, ¿no? Pero pues ahí es donde estamos nosotros siempre buscando el qué es lo que más nos están pidiendo, quién lo puede ofrecer. No tiene que ser necesariamente alguien grande en términos de a lo mejor volumen o presencia, lo que sí tiene que ser alguien que nos pueda garantizar que si hay un tema de garantía, si hay un tema de entregas, o sea, que es alguien que te va a responder, ¿no? Entonces, pues es una mezcla ahí dependiendo de si son artículos a lo mejor más fáciles en términos de logística versus artículos más grandes, ¿no? Sí, no, sin duda, porque eso creo que le da la confianza al usuario final. En la medida que tú les propones o tú les ofreces 5 días de entrega y se toman estos días como máximo para poder entregar, pues realmente vas a empezar a generar muchísimo más confianza y eso va a permitir que la solución pues se pueda permear con los otros interesados. Sí, y ahí o sea, el usuario final muchas veces no, digamos que no le hace tanta diferencia de dónde lo conseguimos, ¿no? Lo que le importa es que lo consigas a buen precio, que llegue en tiempo y forma y que tenga la garantía en caso de ser necesaria, ¿no? Entonces, pues ahí es donde esa es nuestra labor de decir, bueno, nosotros vemos cuáles son las mejores opciones y a fin de cuentas, pues el educar al usuario cuáles son las alternativas, ¿no? Porque muchas veces también la comparativa es, pues lo compro en Estados Unidos y lo mando yo, ¿no? Y dentro de eso, pues hay miles de variables de cómo lo envías, qué pasa si no llega, qué pasa si llega y está dañado. O sea, mucho de lo que, o sea, de lo que le insistimos mucho a la gente es el valor es que tienes la garantía local, ¿no? Porque si compras una televisión o un refrigerador en Estados Unidos, que mucha gente lo hace, y muchas veces por el tema de financiamiento, es decir, lo puedes financiar más barato, pero luego lo mandas, te costó el envío, te costó la importación, y aparte si tienes un tema de garantía, pues ya no te va a costear mandarlo de vuelta, ¿no? Entonces, pues esos son todos los... Y súmale a esa variable que seguramente lo que estás comprando allá viene con, o sea, viene todo en inglés, o sea, la configuración de la persona que quiere hacer o que quiere poder hacerlo todo en español en México, pues puede tener ciertas complicaciones. Incluso lo he visto cuando compras un iPhone en los Estados Unidos y lo traes acá. Existen ciertas restricciones que te terminan pues dando un dolor de cabeza innecesario que puedes suplir teniendo todos los proveedores acá en México. Sí, o sea, algo tan sencillo, pero como el teclado de la computadora, ¿no? O sea, si vas a mandar un teclado en inglés, pues es diferente al que hubieras tenido aquí, ¿no? No tiene Entonces, la ñ. pues a lo mejor para la persona que en Estados Unidos le da igual, pero al mexicano acá, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay unos artículos donde sí hay a lo mejor una diferencia, ¿no? Pero hay otros artículos donde dices, bueno, es un refrigerador hecho en México que se mandó a Estados Unidos para que lo compres en Estados Unidos y lo mandes de regreso a México, ¿no? Entonces, ese es justo ahí uno de los ejemplos que tenemos en las comparativas en la página, que fue justo un cliente que nos decía, no, es que me sale más barato en Estados Unidos. No, y dices, ok, o sea, enséñanos. Y digo, si te sale más barato, o sea, encantado, pero ayúdame a poder ayudarte a entender mejor, ¿no? Entonces fue una comparativa interesante donde era un caso, decías, un refrigerador hecho en México que se mandó a Estados Unidos, lo querían comprar allá porque hay justo empresas que se dedican a eso, vendértelo en Estados Unidos en financiamiento y te ofrecen el servicio de entrega en México o en Centroamérica, ¿no? Entonces sí, me costó a lo mejor 20% menos de lo que me costaría en México. Dice, sí, pero el envío te costó otros 30%. $200 más la importación, más se tardó aparte 4 semanas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde muchas veces la comparativa no es tan sencillo como decir, oye, esto cuesta en Estados Unidos, esto cuesta en México. O sea, ahí hay varios factores donde te digo, nosotros pues ha sido el en qué artículo sí hace sentido y cómo lo podemos explicar mejor. Y a fin de cuentas, pues nuestra
intención es que el dinero rinda más a los dos lados de la frontera, ¿no? Entonces, bueno, si te sale mejor comprarlo en Estados Unidos, pues adelante, ¿no? Pero compara bien, ¿no? Y que es impresionante realmente que con casos tan sencillos o banales como eso, pues el ser humano simplemente ve lo que quiere ver y se enfoca justamente en esa variable que vio más barata, pero no entiende que existen otras cosas como la importación, la instalación y demás que pueden hacer incluso mucho más costoso ese producto que si lo compras en su país. Sí, no, digo, es muchas veces la percepción, ¿no? Porque también pues, la mayoría de nuestros clientes son personas de 45 a 55 años que se fueron de México hace más de 10 años, ¿no? Entonces, pues también estás hablando muchas veces de percepciones de un México donde antes, la verdad es que sí eran muchas cosas a lo mejor más complicadas, pero hoy en día si tú ves a un Coppel o un Walmart que entregan artículos en casi todo el país, ¿no? Que funcionan mucho más eficientes de lo que eran hace 10 años, pues es diferente, ¿no? Entonces, muchas veces estamos batallando contra esa percepción de, no, es que en México que no me va a llegar o que la garantía o que es mucho más caro. Entonces, pues ahí entra el decir, bueno, te lo comparo, ¿no? Y hay veces que nosotros decimos, esto es lo que está en Walmart en Estados Unidos, esto es lo que está en Walmart México y estos son los costos que te faltarían, ¿no? Entonces, pues sí hay casos donde sale más barato en Estados Unidos, pero la mayoría de las veces, digamos que vas a batallar mucho más y potencialmente a mediano o largo plazo tener más problemas de lo que pensaras, ¿no? Entonces, pues es muchas veces ahí la percepción de las personas de decir, no, es que es mejor acá. No, y eso me pasa, y creo que a muchas personas que compramos muchos appliances tecnológicos, efectivamente, en México y lo comparamos contra poderlo hacer en Estados Unidos. Y la diferencia a veces es tan irrisoria que pierdes toda la garantía que puedes tener simplemente llevando el producto a la tienda. Y en lugar que si lo haces en Estados Unidos, tienes que mandarlo a Estados Unidos, esperar que te respondan y te puedes quedar sin el mismo por semanas o incluso meses. Lo cual pues me lleva a pensar que es mucho más práctico hacerlo directamente en el país de origen donde uno esté, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que nosotros tratamos de concientizar a las personas, ¿no? Es pues compara bien, ¿no? Ya después, si somos la mejor alternativa, compra con nosotros. Pero ese compara bien es muchas veces un proceso donde pues no consideran todas las variables o ellos mismos a lo mejor no lo hacen tan al detalle, ¿no? Entonces, pues muchas veces son incluso los mismos artículos. O sea, hay veces que es el mismo SKU de la misma fábrica, nomás pues diferente situación, ¿no? ¿Dónde está el artículo? Bueno, muy bien. Ahora quiero irme un poco más en el viaje eh, tuyo como emprendedor. Danos un poco de contexto de, de cómo ha sido tu trayectoria y justamente de esas historias no tan románticas, porque justamente cuando ya estás en un punto donde pues o has levantado capital o ya has tenido suficiente tracción en el mercado, pues ya te sientes pues empoderado y con otra visión completamente distinta, pero no siempre ha sido así. Me gustaría entender justamente cómo ha sido ese vaivén de emociones que has tenido durante los últimos años, que te han llevado hoy en día a estar mucho más tranquilo y con una visión mucho más clara de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo con una tesis bastante clara, que estás resolviendo y atendiendo una necesidad. Pues muchas montañas rusas, ¿no? O sea, a fin de cuentas este es, que será como mi cuarta, quinta empresa. O sea, digamos que ha habido muchos aprendizajes. La verdad es que, pues la primera, digamos, todo es más fácil cuando no sabes todos los problemas que se vienen, ¿no? Entonces no le tienes miedo a nada, piensas que todo es más fácil y quieres hacer todo al mismo tiempo y luego te vas dando cuenta que no es tan fácil, ¿no? Entonces, dentro de todo creo que pues a fin de cuentas todo ese aprendizaje de cosas que no te funcionaron cada vez va sumando más, ¿no? Entonces, pues no quiere decir que ya sepas cómo hacerlo, sino que cada vez sabes más qué es lo que no hacer, ¿no? Entonces, pues todo eso va sumando y creo que particularmente ahorita con Manda Fácil, pues sí me ayuda mucho más rápido a tratar de avanzar en cosas que a lo mejor hubiera pensado o tratado antes y también a tratar de mantener más el enfoque, ¿no? Entonces, pues esos son los aprendizajes que he tenido, pero digo, he tenido empresas de totalmente software, empresas de e-commerce y, y pues son aprendizajes en industrias totalmente diferentes, pero
de ciertas cosas similares, ¿no? A fin de cuentas, pues ha sido el enfócate en el usuario. Si alguien está pagando, quiere decir que algo va bien, ¿no? En vez de, o por lo menos ese ha sido mi aprendizaje personal, ¿no? Más que enfócate en la complejidad del producto o el software, el avanzado, es pues enfócate en vender, ¿no? Y si estás vendiendo, luego después vas afinando lo demás. Bueno, y como emprendedor, ¿siempre has tenido ese mindset tecnológico para poder escalar de manera sostenida en el tiempo? ¿O realmente con negocios de diversidad tan amplia como mencionas, pues has tenido diferentes ángulos que te han permitido, digamos, hoy poder crear lo que estás haciendo? Yo inicialmente era financiero, o sea, yo estudié finanzas, entonces hacía banca inversión, entonces no era de tecnología, pero siempre, digamos que desde muy joven descubrí el poder del internet, ¿no? Entonces, pues siempre ha sido un poco pues todos los beneficios que tiene, ¿no? Poder hacer algo digital versus algo a lo mejor muy tradicional y a fin de cuentas el entender qué es lo que implica eso, ¿no? En términos de escalabilidad del negocio, ¿no? Que no quiere decir que es la única manera de hacerlo. Hay otros negocios a lo mejor más tradicionales muy efectivos, pero por lo menos para mí ha sido el entender que esos son el tipo de negocios que a mí me gustan, ¿no? Entonces, no necesariamente que sea solamente software, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es una mezcla de, digamos que, cosas físicas versus cosas digitales. Entonces, para mí ese a lo mejor sweet spot ha sido pues cómo puedes conectar cosas, digamos, reales con software y hacerlos a fin de cuentas un negocio eficiente, ¿no? Por lo que estamos haciendo es, digamos que venta de artículos, nomás que nosotros no los estamos vendiendo, ¿no? Entonces es el cómo conectar todas esas piezas, ¿no? Cómo a través de software hacerlo más eficiente, pero tampoco estamos creando, ¿no? El sistema más complicado del mundo en términos de software o una herramienta nueva, sino para mí ha sido más el cómo puedes pues, resolver esa necesidad real de la manera más eficiente, ¿no? Y ahí es donde normalmente el software es la mejor opción. Y me encantan esas dos frases que por un lado es resolver un problema real y hacerlo de la manera más eficiente, ¿no? Muy seguramente que en eso, en esta convergencia de estos dos puntos, pues entrará la tecnología, pero teniendo claro que estás queriendo es atender una necesidad o una oportunidad que has encontrado en el mercado desatendida por muchos otros actores que han tratado de poder tocar base, pero que no han abordado el problema desde esta perspectiva. Y por eso creo que lo hace muchísimo más valioso. Sí, sí, o sea, a fin de cuentas la tecnología es el cómo, ¿no? Pero no es el why o qué estás haciendo, ¿no? O sea, nosotros, pues la tecnología es lo que nos va a permitir poder ayudar a este segmento, pero pues no estamos desarrollando tecnología específicamente para poder ahí, ¿no? Inventar algo nuevo, ¿no? Con este segmento. Bueno, y ahora esto todo lo has venido construyendo, pues en términos generales solo, pero seguramente que vas a llegar a necesitar un equipo por detrás, pues que te acompañe en este crecimiento que se prevé que vaya a crecer muy rápidamente en los próximos meses, incluso años. Pero si bien necesitamos soportarnos en tecnología para poder crecer y escalar a los niveles que se requieren, ¿cómo prevés que sea una mezcla entre personas y tecnología el crecimiento de esta solución? Digo, la verdad para mí es lo más que puedas tecnología mejor, ¿no? O sea, a fin de cuentas es parte de el cómo hacer el negocio escalable. Entonces, lo más que pueda mantenerme, digamos, con el menor número de personas, mejor, ¿no? Que hoy en día la verdad es que con todas las herramientas y cada vez es más fácil crear tecnología, pues es, digamos que es lo mejor, ¿no? Si te puedes mantener con lo menos número de personas posible, pero mientras sea la solución necesaria, ¿no? Entonces, pues no es una decisión de si va a ser pura tecnología, si va a ser personas, es el que va a ser lo mejor y que a fin de cuentas funcione, ¿no? Entonces, pues creo que ahí es donde puede variar un poco, pero independientemente, o sea, yo no creo que, o sea, aun que fuera el negocio más exitoso, pues no estamos pensando en tener un negocio de miles de personas, ¿no? Porque no necesitas las miles de personas para lo que queremos hacer. No, sin duda. Ahora me quiero pues abordar a una situación que me parece compleja, pero realmente hay que abordarla de esa manera, y es
existen diferentes regulaciones con los diferentes gobiernos, ahora particularmente con el tema del presidente Trump, donde empieza a poner ciertas restricciones en el envío de remesas. ¿Cómo has podido aprovechar pues esta oportunidad? Ya no, o sea, diferenciando que no estamos enviando remesas per se, sino que estamos haciendo un canje de dinero usado en los Estados Unidos para poder enviar productos a México. Pues, a fin de cuentas, digo, no somos remesas, no es envío de dinero, que eso, digamos, que simplifica mucho de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque cuando te metes ya en temas de, digamos, de recibir, ¿no? Depósitos, pues es todo mucho más complicado, ¿no? Todo lo que es el tema de envío de remesas, pues implica ciertos temas de regulación, antilavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces, justo por eso nosotros nos hemos enfocado al tema, digamos, de un e-commerce cross-border, ¿no? Que es algo a lo mejor más sencillo. Tiene también, pues, ciertas complejidades que a lo mejor no hemos llegado porque no estamos en esos volúmenes, en ese tamaño, pero sabemos que van a llegar. Pero digamos que a corto plazo a nosotros no nos ha afectado ninguno de los cambios, ¿no? Que justo los cambios que hizo Trump es más para remesas en efectivo. Entonces nosotros no estamos manejando efectivo, no estamos haciendo remesas y ahorita nos estamos enfocando solamente a los latinos que tienen acceso a los productos financieros de Estados Unidos, ¿no? Entonces pues es conectar lo que ya existe, no tratar de, digamos, que sacarle la vuelta o hacer algún cambio, ¿no? Inventar En lo la que está rueda muy regulado, ¿no? innecesariamente. Bueno, muy bien. Ahora quiero pasar a una perspectiva un poco más personal, digamos, de ti como persona. Y es, si tuvieras la oportunidad de poder, pues, regresarte en el tiempo, 10 o 15 años, y darle un consejo a ese Alex de ese momento que estaba, digamos, con todo el ímpetu de poder, pues, crecer en un mundo donde efectivamente estabas muy orientado al mundo financiero, a temas de fusiones y adquisiciones, a temas de banca de inversión, a lo que hoy en día, digamos, estás haciendo. ¿Qué le pudieses decir a ese Alex de ese entonces? Buah, yo diría es una mezcla de ten paciencia y haz a fin de cuentas lo que quieres hacer, ¿no? Que creo que para mí era relativamente rápido, o fue relativamente rápido, muy claro que iba a ser más emprendedor que banquero, pero pues tal vez me tardé un poco más en aceptarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí, lo que mencionaba, una mezcla de paciencia de, pues primero a lo mejor aprender, ¿no? Ciertas cosas, pero pues ya que sabes que es ahí a donde quieres ir, pues a aventarte, ¿no? Entonces a lo mejor perder un poquito el miedo y, y paciencia en el sentido de que pues no va a ser fácil, muchas veces no va a ser bonito, pero pues entre más rápido empiezas, ¿no? En algún punto vas a empezar a ver los efectos, ¿no? Entonces pues ese es creo que lo más difícil, ¿no? De aventarse y tener paciencia a la vez y seguir, ¿no? Creo que eso, o sea, aventarse, tener paciencia y saber que ese proceso va a tener eh, un, un vaivén de subidas y bajadas, son de las cosas que nos deberían enseñar a los profesionales cuando estamos, pues, en un proceso de orientación profesional o incluso estando en la universidad previo a poder salir, ¿no? Porque muy seguramente que en las nuevas generaciones donde se quieren comer todo tan rápido, pues la paciencia no es una de las virtudes de las nuevas generaciones. O sea, yo creo que es a mí de los consejos más repetitivos que me daban y obviamente pues es más difícil entenderlo, todo hace sentido después, pero dices, sí, creo yo que a lo mejor en mi generación me considerara ya desesperado y cada vez ese, digamos que sentido de inmediatez es más, pues dices, cada vez lo veo más difícil, ¿no? O sea, si yo fui impaciente para muchas cosas, sigo siendo impaciente para muchas cosas, lo veo mucho más difícil para las generaciones más jóvenes, ¿no? Completamente. Ahora, ¿tienes algún emprendedor o líder empresarial que haya marcado tu camino y que lo sigas y que, digamos, te marque ciertas directrices que usas hoy en el día a día? No, la verdad específicamente no se me viniera alguien en mente, ¿no? O sea, creo que para mí ha sido una mezcla, digo, obviamente viví mucho tiempo en San Francisco, entonces pues
sí hay a lo mejor cierto perfil o ciertas cosas muy al estilo de San Francisco, pero también haber vivido en Alemania y vivir en México pues te da otras perspectivas, ¿no? Entonces pues creo que para mí es un poquito esa mezcla de tener, ¿no? Una cultura muy a lo mejor orientada a tecnología, eficiencia, rapidez, pero también haber estado en negocios a lo mejor más tradicionales, de tener esa perspectiva de darle un poquito más de tiempo, ¿no? No, y esa disciplina que seguramente que tuviste que aprender y reforzar en Alemania. Sí, ¿no? Y o sea, ahí concreto, digo, en Alemania fue un tema mucho más de a lo mejor procesos o orden versus en Estados Unidos todo a lo mejor hazlo rápido y ventas, Crece. ventas, ventas. Entonces creo que eso sí ha sido a lo mejor una mezcla muy particular y trato de sacarle lo mejor, digamos, a las diferentes perspectivas. Y por otro lado, tuve en algún punto un negocio que era una mezcla de tecnología y también algo de lo más tradicional, o sea, una empresa de renovaciones de baños, pero todo orientado a tecnología. Entonces también ha sido para mí el entender pues dónde está ese beneficio, digamos, de cuando tienes ese negocio a lo mejor tradicional, meterle procesos, orden, versus algo que es a lo mejor más tecnológico, donde pues en temas a lo mejor más operacionales no te puedes saltar pedazos, ¿no? Como te lo puedes hacer muchas veces en tecnología. Clarísimo. Ahora, si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a un emprendedor que está arrancando o incluso un líder empresarial que tenga un negocio andando, ¿cuál sería esa movida de liquidez que permita a dicha persona poder crecer su negocio de manera sostenida? Y eso, digamos, de todo lo que has aprendido, tanto del mundo de banca de inversión como del mundo de emprendimiento, sumado al componente tecnológico que has aprendido durante todo este proceso. Bueno, yo creo que algo que sí vemos por todos lados es, pues cada vez es más la tendencia que los negocios sean rentables, ¿no? En términos de también pues, la eficiencia que pueden tener los negocios, ¿no? Entonces, si lo comparas contra hace 10 años, era mucho más fácil decir bueno, vamos a crecer y después vemos, versus ahora es, cada vez se espera que seas lo más eficiente, más rápido y rentable, ¿no? Entonces, no quiere decir que va a ser rentable inmediatamente, pero sí tener muy claro el cuándo y cómo, ¿no? Y pues dentro de eso entra el cómo vas a hacer el negocio mucho, mucho más eficiente de lo que pudiera haber sido a lo mejor hace 10 años con la tecnología de hoy en día, ¿no? Y te quitan digamos, esas oportunidades que tenías de quemar caja a lo que diese en los primeros años, porque levantabas capital y entonces ahorita voy a contratar a 50,000 personas o voy a invertir en tanto en X, Y o Z, pero ahora tiene que ser mucho más controlado para que el producto sea rentable y mucho más eficiente el uso de los recursos. Claro, o sea, esa es la perspectiva, digamos que de los inversionistas y del mercado, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues si levantas a lo mejor una quinta parte de lo que hubieras levantado hace 10 años, las expectativas son que te vaya 10 veces mejor, ¿no? Entonces, creo que tener eso muy claro, pues es base para que pueda ser un negocio eficiente, ¿no? Y a fin de cuentas también el tener claro que pues ya no es la única manera de poder crecer el negocio, ¿no? Porque si eres muy eficiente y puedes ser rentable, no necesitas levantar el capital a como estaba esperado antes, ¿no? Completamente de acuerdo. Y ahora para cerrar, si tuvieras la oportunidad de poder definir en una palabra o en un conjunto de palabras lo que significa para ti Manda Fácil, ¿qué nos dirías? Yo te diría que rinda más el dinero a los dos lados de la frontera, ¿no? O sea, dentro de todas las cosas que estamos haciendo, ese es el mensaje, ¿no? Independientemente de cómo llegaste, cómo nos conociste, cómo lo usaste, es que te rinda más el dinero a ti como migrante en Estados Unidos y a tu familia en México. No, absolutamente atinado ese comentario. Y con eso, pues creo que redondeo y me ratificas que la oportunidad es de verdad bastante valiosa. Tienes un mercado enorme que se puede ir comiendo de a poquitos y tienes para crecer pues en diferentes productos, en diferentes ofertas de soluciones que irás matizando en el transcurso de los años. Pero sin duda auguro un crecimiento sostenido en el tiempo y de verdad que lo deseo que se suscite de esta manera. Así que pues muchísimas gracias Alex por acompañarnos en este espacio.
Ahora bien, para todos aquellos que quieran pues, conocer un poco más de ti, de la solución, cómo pueden encontrarte, dónde pueden buscar un poco más de lo que hacen en Mandafácil. La página de internet en mandafacilusa.com, ahí pueden encontrar toda la información. Y lo otro es también encontrarme a mí en LinkedIn, ¿no? Alex García del Bosque, y ahí me van a encontrar, ¿no? Entonces, pues ahí es donde posteo un poco más, a lo mejor desde la perspectiva del emprendedor, que los mensajes, digamos, del negocio en sí, ¿no? Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Alex, de verdad, de nuevo, por acompañarnos en este espacio. Gracias. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.